Hoy empezamos con el tema de puertas dimensionales, la parte ya número 43, en la cual vais a ver que es un tema que hoy va a quedar inacabado, va a tener una continuación, no sé si quizás dos continuaciones, porque viene siguiendo la temática de donde terminamos en la última de las conferencias. Hoy vais a ver cosas que realmente os van a sorprender, y creo que os van a sorprender tantísimo como me sorprendieron a mí y a compañeros nuestros del equipo del Ministerio del Gran Engaño. Hoy presentaremos algunas cosas que no vamos a terminar de mostrar hasta en la próxima conferencia, y algunas van a quedar un poco quizás en el aire, pero que son detalles que me gustaría que fueseis captando precisamente para cuando mostremos lo posterior. Mientras tanto, eso quiere decir que tendréis de hacer una dosis de memoria. Y vamos a empezar hablando de ciencia. Ya sabéis que en la conferencia anterior estuvimos terminando prácticamente con un vídeo de unos científicos que hablaban de Orión, precisamente. Pues vamos a ver una vez más cómo la ciencia sigue divagando en especulaciones de cómo ha funcionado, cuál ha sido el origen, etcétera, etcétera, sobre el universo. Aquí veis un artículo de Planck, Higgs y el Big Bang. Cuando pensamos en el origen del universo, hay una pregunta inmediata que nos viene a la mente. ¿De verdad todo, incluso el tiempo mismo, empezó con el Big Bang? ¿Así fue como ocurrió realmente? Algunos astrofísicos nos explican que el Big Bang es una idea, no un momento en el tiempo. Otros nos advierten, no es inconcebible la idea de que el cerebro humano no sea lo suficientemente capaz como para captar lo que realmente está detrás de todo esto. Mientras los datos recogidos por el satélite Planck y las teorías se contradicen. Gran reportaje con la presencia de los astrofísicos que luchan por explicar nuestro origen. Pues bien, nosotros vamos a ver ahora este breve vídeo de Planck, Higgs y el Big Bang. Space, los enigmas del universo con la Agencia Espacial Europea. Cuando pensamos en el origen del universo, hay una pregunta inmediata que nos viene a la mente. ¿De verdad todo, incluso el tiempo mismo, empezó con el Big Bang? ¿Así fue como ocurrió realmente? El Big Bang es, en nuestro razonamiento, el punto de origen en el que nuestro universo llegó a existir. ¿Cómo sucedió y qué pasó allí exactamente en ese momento? Es algo de lo que por el momento no sabemos mucho. El Big Bang es una idea, yo diría que no es un momento en el tiempo, y eso es lo que creo que la gente confunde a menudo, el Big Bang con un momento en el tiempo. El universo se vuelve infinitamente denso e infinitamente caliente en un tiempo igual a 0 segundos. Así que esto es lo que se llama el Big Bang. El Big Bang es un modelo, y es un modelo que permite unir diferentes hechos observados, darles un sentido, y después es algo que permite tener desarrollos teóricos que se pueden confrontar a las observaciones. En resumen, es un modelo que permite crear una historia. Si el concepto del Big Bang es difícil de describir, mucho más difícil aún resulta probarlo en un experimento científico. Y eso es exactamente lo que dos de los proyectos más importantes de nuestro tiempo se propusieron hacer. Uno de ellos en la Tierra, el otro en el espacio. Aquí en la Tierra, el experimento se hizo en el CERN, cerca de Ginebra.
Esto es, estamos enfrente de los detectores que usamos el año pasado para descubrir el bosón de Higgs. Creemos que este experimento puede ayudarnos a entender el Big Bang, el nivel de energía que alcanzamos y el tipo de masa que podemos alcanzar en este experimento es algo cercano a una millonésima de segundo después del Big Bang, muy cerca del Big Bang. Mientras que las pequeñas partículas colisionan en el CERN, el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea se encuentra lejos, en el espacio, en una búsqueda épica para analizar la luz remanente del Big Bang. En la primavera pasada, el equipo de Planck publicó lo que considera el mapa definitivo del fondo cósmico de microondas. Se muestra el universo tal como era tan solo 380.000 años después del Big Bang. El satélite está en una órbita que sigue a la Tierra desde una gran distancia y como sigue a la Tierra gira alrededor del Sol, por lo que el gran círculo que la cámara describe en el cielo también gira siguiendo la órbita. Y con la combinación de estos movimientos podemos construir una imagen de todo el cielo en unos 6 meses. La partícula sale de una botella de hidrógeno. Son como un enjambre de moscas que vuelan a través de estos tubos. En el colisionador roza la velocidad de la luz. Lo habitual será que circulen en esta máquina de 8 a 10 horas. El protón colisionará con otro protón que viene en dirección contraria y se destruirá. Sus restos vuelan por todas partes y forman algunas nuevas partículas. The universe expands enough for these charges to form hydrogen atoms. The photon starts traveling on a straight line because the universe then becomes as transparent as the air in this room and travels for 13.8 billion years. Vamos a empezar por el principio. En un universo inflacionario tenemos un pequeño parche, mucho más pequeño incluso que el núcleo de un átomo, que se infla y forma un universo que es tan grande o incluso mayor que lo que podemos observar. Y un fotón que vive en este universo primigenio viaja y se dispersa fuera de cargas positivas y negativas, porque el universo es tan denso que tienes un plasma con cargas positivas o negativas y los fotones se dispersan. Con el tiempo, el universo se expande lo suficiente y estas cargas positivas y negativas, electrones y protones, se convierten en átomos de hidrógeno. Así que el fotón deja de esparcirse y va en línea recta, que avanza durante 13.800 millones de años hasta que impacta en el espejo de la misión Planck y termina en uno de nuestros detectores. La luz que viaja hasta nosotros desde los albores del tiempo y partículas que se estrellan contra un acelerador gigante. Estos son los testigos de los que dependemos para reconstruir la historia del Big Bang y todo lo que vino después. Pero, ¿luz y partículas nos cuentan la misma historia? El satélite Planck ha sido un gran logro. Ha estudiado cómo funciona el universo y está encontrando conexiones entre el modelo que tenemos y lo que está observando. Todo está íntimamente conectado. De alguna manera creo que estamos aprendiendo las reglas del juego y trabajando en la forma en que realmente funciona nuestro universo, pero si falta una de las piezas solo estaremos viendo la mitad de la foto. Es evidente que a nivel fundamental hay una conexión muy profunda. Por ejemplo, queremos saber qué es la materia oscura, y la materia oscura es probablemente algún tipo de partícula de la que sabemos muy poco, y esa es, por ejemplo, una conexión muy clara con la física de partículas. So that's, for example, a very clear connection with the particle physics community.
Algunos modelos que podemos construir son desde luego compatibles, como un objeto único, si lo prefiere, como el bosón de Higgs encontrado en el CERN, y digamos con las propiedades inflacionarias tal y como fueron medidas por Planck. La inflación, el conjunto de teorías que describe un universo que se expande a velocidad exponencial una fracción de segundo después del Big Bang, se apoya en los datos del satélite Planck. Sin embargo, nuestra imagen del universo está lejos de ser completa y hay muchas incógnitas y preguntas pendientes. Si tratamos de calcular sobre la base de la visión parcial que hoy tenemos, nos encontramos con grandes contradicciones en varios asuntos. Por ejemplo, el campo de Higgs. Hemos descubierto ahora este bosón de Higgs. El campo de Higgs se supone que debe dar masa para todo el universo, llenando el universo con este campo de manera que las partículas tienen masa porque siempre se están moviendo a través de él. El campo de Higgs es muy denso, es mucho más denso que el plomo y sin embargo nosotros no lo vemos, no está ahí afectando la gravedad de los planetas. Así que hay una gran contradicción entre lo que crees que estás aprendiendo sobre un campo que llena el universo visto desde el lado de la física de partículas en contradicción con la astrofísica, porque está bastante claro que el universo no está lleno de una gran cantidad de líquido más denso que el plomo, por lo que aquí tenemos un conflicto, algo que tenemos que entender. Hay diferentes tipos de anomalías y algunas de ellas lo son además a gran escala. Por ejemplo, podemos ver que existe una asimetría en la cantidad de energía que hay en un hemisferio en comparación con el otro. Es un hemisferio del cielo muy concreto que se opone al otro y esto no debe suceder según nuestra teoría. Los desarrollos teóricos recientes son algo chocantes. Es decir, hay toda una tendencia en física teórica que considera que nuestro universo observable no es más que una parte de un universo inmenso. Y donde se afronta claramente el hecho de que existe otra parte del universo con la que no podemos entrar en contacto, que no podemos medir, que obedece a leyes bastante diferentes, incluidas las constantes físicas fundamentales. Y por lo tanto, es triste cuando lo piensas, porque lo que quiere decir es que últimamente podemos encontrarnos con una explicación del estilo de las cosas son como son, porque así son. La ciencia sigue su camino. El equipo de Planck estudia los patrones de polarización y los científicos del CERN probarán el campo de Higgs aún mejor cuando cambien de nuevo el sentido del acelerador de hadrones. Ambos están en la frontera de la investigación sobre los orígenes del universo, una frontera formada por datos y teoría. Para los próximos 20 o 30 años tenemos muchas cosas en nuestras manos que llegar a comprender y nuevos datos que recoger para entender lo que sucede allí. Esta increíble riqueza de datos puede utilizarse para encarar tesis descabelladas. Eso es lo que realmente me emociona. Así funciona la ciencia, buscamos el límite. ¿Qué es lo que no comprendo? Y luego con altura y distancia nos encontramos con algo que nos permita entender. No es inconcebible la idea de que hasta cierto punto el cerebro humano simplemente no sea lo suficientemente capaz como para captar lo que realmente está detrás de todo. Como os habéis dado cuenta en este vídeo, una vez más resalta la gran idea de que todos son teorías, de que incluso, bueno, como es evidente, se desconoce muchísima cosa, pero que finalmente se lanza la hipótesis, más que probable, de que la propia mente humana no esté capacitada para entender absolutamente muchas cosas más, o todo lo que hay detrás de todo esto. En fin, sea como fuere,
ya os dais cuenta de que por no hacer caso a lo que la Biblia narra, se sigue divagando y divagando y divagando, buscando teorías y más teorías, que luego una es contradictoria con otra y así sucesivamente, y no siempre para esclarecer una verdad. En fin, nosotros vamos a seguir y recordemos esta frase de la masonería, del mundo oculto: como es arriba es abajo. Y esto ya es algo de la antigüedad. Más adelante mostraremos que esto no es solo un invento del mundo oculto, sino que nuestras propias Biblias ya tenían textos que con otras palabras nos venía a decir exactamente lo mismo. Por tanto, comprobaremos los plagios de Satanás una vez más, conociendo él mejor que nadie, que ninguno de nosotros, qué hay en el cielo, qué hay en la tierra, los designios de Dios, mucha de su ciencia, y lo que él ha intentado copiar, imitar, para seducir a la gente y arrastrarla totalmente a su terreno. Nosotros vamos a ver otro vídeo ahora, en estos momentos, donde se nos cuenta un poco cómo están situadas, cómo funcionan, qué son, de qué están compuestas las constelaciones de Orión y Tauro, porque estas dos básicamente son las que tenemos centradas en el tema que venimos tratando y que vamos a terminar de tratar aún más. Vamos a entrarlo. El cazador Orión y el toro. Visibles de diciembre a febrero. Mirando al oriente veremos sus figuras. Las famosas estrellas conocidas como los Tres Reyes forman el cinturón de Orión. Esta es la forma de Orión. Y sus estrellas más brillantes son Bellatrix, Betelgeuse, Rigel y Saiph. Y en el cinturón, Mintaka, Alnilam y Alnitak. Orión es el cazador gigante hijo de Poseidón y Gea, la madre tierra. Según la leyenda, al morir por la picadura del escorpión, Zeus puso a Orión en los cielos. Por esta razón, cuando Orión desaparece del cielo, toma su lugar el escorpión. En Orión podemos encontrar la bellísima nebulosa de Orión, M42. Orión está acompañado por el toro y la liebre, Taurus y Lepus en latín. Veamos sus figuras. El toro representa al dios Zeus. También representa al gigantesco toro Meneo, con quien Jasón el argonauta peleó. En el cielo, Orión y el toro se enfrentan por las Pléyades. Las Pléyades son las 7 hijas de Atlas y Pleione. Ellas son Esterope, Taigeta, Selaeno, Electra, Maya, Merope y Alcione. Aldebarán es la estrella más brillante de esta constelación, es el ojo del toro. También tenemos a la constelación de la liebre, Lepus en latín. Representa al animal que caza Orión y fue puesta por Hermes en los cielos. Estas tres constelaciones están relacionadas por la mitología griega. Bien, ya habéis visto cómo están puestas en el cielo, en el firmamento, estas dos constelaciones. Además, toda una mitología al respecto del mundo griego. Pero veréis que no es la única explicación que hay de por qué Orión y Tauro tienen esa disputa y además aparecen las Pléyades. Aquí se da toda una teoría de la mitología griega, pero vamos a ver cómo aún hay más al respecto. Pero bien, esto nos ha servido para ubicarnos un poco cómo están estas constelaciones puestas en el espacio. Y no sé si os habéis dado cuenta que habla también de una estrella llamada Aldebarán.
Los que habéis visto la película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias, os va a sonar mucho este nombre, ¿verdad? Ya sabéis por qué, ya lo hemos comentado alguna vez. Pues bien, sabiendo todo esto y estando ya ubicados, mirad algo muy interesante. Tantas veces se ha hablado sobre la esfinge famosa que hay allí en Egipto y que sorprende tanto esta pequeñísima cabeza en proporción con el cuerpo, pues ya sabéis que todo parece indicar que esa cara de algún faraón que se esculpió allí fue posterior, porque algo se había reducido en esa cabeza. Y además las conclusiones a las que se llega es que el deterioro que ha sufrido esta efigie es precisamente debido a una lluvia potentísima, torrencial, que fue precisamente perfilando, redondeando todas las capas de las rocas y que finalmente ha quedado tan deteriorada que hay partes que no se sabe muy bien qué parece que eran. Pero bien, me gustaría que os fijaseis en la composición de esta imagen. Ya sabéis que Sirius es una estrella muy importante, de la cual nosotros hemos visto algo y vamos a ver más aún, pero no sé si os dais cuenta que cuando aquí en la parte superior de la imagen aparece este Kan en negro, ya lo veis, mirad precisamente cómo se corresponde incluso la cola con la parte posterior de la esfinge. Va por detrás, avanza un poco por el lateral, sube hacia arriba, la extensión de las patas delanteras también es igual de prolongada. Lo único que varía prácticamente es la cabeza. Por tanto, si hemos estado hablando del reflejo de Orión en las pirámides, en estas que vemos aquí precisamente, no es de extrañar que precisamente esta gran imagen que hay allí fuera también algo relacionado con Sirius. Vamos a ver aún más cosas al respecto. Mirad también algo muy curioso, cinturón de Orión. Habéis visto que el cinturón de Orión, esas tres estrellitas que aparecían en lo que hemos mostrado en este vídeo de las constelaciones, aquí lo tenéis también representado. Y recordemos, como es arriba, es abajo. Si hemos visto Sirius, que es una estrella, pero también estaba representada en la Tierra justo al lado de las pirámides en esa esfinge, mirad cómo en el cinturón de Orión de la constelación, una vez más, como es arriba, es abajo. Si a la izquierda vemos la nebulosa de Orión, cómo estaría ubicada con esas tres estrellas en su cinturón, nos damos cuenta, en la derecha lo vemos ampliado, nos damos cuenta con esa imagen central, cómo con civilizaciones tan antiguas ya aparecía precisamente esa distribución. Pero me gustaría que os fijaseis también en la imagen pequeña de la izquierda, de estos relieves, donde precisamente parece que hay algo alado. Ya estuvimos hablando sobre el sol alado, y muchas veces nos hemos pensado que eso era sencillamente el sol, una representación solar, de adoración totalmente pagana, cuestión diabólica, pero aún hay más que todo esto. Y ya nos iremos dando cuenta qué es. Aquí vemos más ampliación de lo mismo para que veáis bien los detalles, cómo se corresponde una imagen sobrepuesta encima de la otra. Y centro espiritual del zodíaco, ¿cuál es? ¿El Sol? ¿Solo el Sol? Mirad cómo en esta imagen de alguien del que ahora vamos a hablar también, Danny Whitten, aparece una comparativa entre los horóscopos. Ya ves como una galaxia más o menos, en la imagen de arriba a la izquierda. Vemos también distintos objetos, utensilios, parecen copas como para beber, pero que seguramente también tenían otro tipo de servicios que no eran precisamente solo beber y ya está. Y a la derecha, no sé si os dais cuenta también de una imagen bastante parecida a lo que hemos visto en esos relieves de antes, ese sol alado. Pues mirad abajo a la izquierda también como este sol alado está justo en el centro ¿de qué? De todos los signos del zodíaco. Y a la derecha, una comparativa más,
de que precisamente lo que hay en medio sería Orión, tal como veis a la derecha. ¿Es solo una hipótesis todo esto? Pues bien, vamos a seguir viendo más imágenes. Aquí tenéis lo que sería precisamente el centro de la nebulosa de Orión, y no sé si os percatáis de la similitud en los trazos, por decir algo, de las partes más blancas intensas, como serían este arquero que veis a la derecha, cómo se corresponde incluso con las alas extendidas. ¿Esto es solo un mito? ¿Esto es una casualidad? ¿O solo se parece? Mirad lo que vamos a ir encontrando aquí. Peter Goodgame, curioso nombre, curioso apellido, El descubrimiento de Giza, es este libro, dice algo muy interesante. Mientras vemos a la derecha esta imagen de la constelación y cómo se refleja el cinturón de Orión en las pirámides, en el suelo, en Egipto, veamos qué nos cuenta él aquí. Así que una vez que se trajo de vuelta la gran pirámide de Giza, la primera y la última incorporadas restantes de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el lugar de descanso de Osiris. La gran pirámide es en sí misma, no es sino una estructura dentro de una de las principales necrópolis, que fue diseñado de acuerdo a la disposición de la constelación de Orión, el gran cazador en el cielo. Mirad bien los nombres que se le dan a este gran cazador en el cielo de la constelación de Orión: Osiris, Gilgamesh, Nimrod. Como hemos intentado demostrar, dice él aquí, Osiris no es otro que el bíblico Nimrod, el cazador poderoso ante el Señor. Sorprendente que Osiris sea el Nimrod que aparece en la Biblia, que haya esta correspondencia entre el cielo, la tierra. Vamos a ver más sobre todo esto. El origen de la cosmología masónica no es el templo de Salomón, sino la torre de Babel de Nimrod. Sabéis que normalmente la masonería habla mucho sobre Hiram Abiff, fundador del templo de Salomón, o el constructor del templo de Salomón, como la sede básica de donde sale prácticamente la masonería. Pero en verdad esto no es así. El templo de Salomón no fue hecho como una cuestión masónica para nada, sino que era la providencia de Dios tal como lo ordenó. Pero en verdad toda la cuestión cosmológica que utiliza la masonería y el mundo oculto en general no procede de allí solo, que allí también extrajeron cosas, sino que además procede directamente de la Torre de Babel. ¿Cómo podemos ir mostrando todo esto? Mirad qué nos dice Génesis 10, del 6 al 12. Hace una descripción de los hijos de Noé, y nosotros nos vamos a centrar en uno de los 3, Cam, que ya sabéis que fue precisamente el maldito de ellos. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Ya veis que precisamente la tierra de Canaán, la que posteriormente fue dada, la tierra esta en concreto, al pueblo hebreo, pertenecía a los ancestros que eran precisamente el mismísimo Canaán, que era hijo de Cam. Por tanto, ya podemos imaginar que lo que allí se hacía, si era alguien que estaba precisamente en el lado oscuro de la cuestión, no iba a ser nada bueno. Entenderéis ahora por qué Dios hizo fuera esas naciones delante del pueblo hebreo. Precisamente se estaban vinculando plenamente a todo lo satánico. Y los hijos de Cus fueron Seba, Avila, Sabta, Raama y Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ya veis, antes de él no hubo uno que fuera el poderosísimo, pues este lo fue, el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel,
Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Bien, hemos de matizar que cuando se utiliza aquí la palabra vigoroso, cazador, mejor dicho, ¿a qué está haciendo referencia? ¿A que se dedicaba a cazar solo conejitos? No, la palabra utilizada tiene la connotación de que era un cazador de hombres, era un asesino impresionante, nadie lo podía parar. Y él fue ese poderoso cazador delante de Jehová, que delante de Jehová vendría a ser como una oposición a Jehová. Por tanto, a veces se habla de Nimrod como el origen del sistema del anticristo. Pues bien, no solo es esto, mirad que lo que él empieza a edificar en su reino, ¿qué es? Babel. Ya sabéis, la famosa Torre de Babel, y que después termina de allí extendiéndose a otros lugares, ya veis, hace más ciudades en la tierra de Sinar, pero no se conforma con esto, mirad qué potencial tenía este hombre, sino que además va hacia tierras de Asiria, y allí edifica Nínive, que posteriormente también sale en los relatos bíblicos, y que todos conocemos básicamente por Jonás, como va a advertirles por haber ido precisamente por los peores caminos que se podían llegar a hacer. Luego no se conforma con esto, va también y va creando más lugares, más ciudades. En fin, si os dais cuenta, precisamente Nimrod es eso, un vigoroso cazador delante de Jehová, que empieza un reino tremendo, que no se conforma en Babel, sino que se extiende y pasa también a Nínive, los dominios que luego pasan a ser Asiria. Por tanto, cuando nos damos cuenta de toda esa mitología de ese entonces, de cómo desde allí se van fraguando lo que posteriormente pasan a ser distintas historias y que mucha gente actual las coge para decir, bueno, todo es cuestión de extraterrestres y, bueno, pues todo eso tiene una explicación y en la Biblia está esa explicación, no hace falta darle tantas vueltas y buscar tanta ciencia ficción, porque lo que está escrito, además, es muy claro, y cuando vemos todo el proceso y más que veremos ahora, entenderemos que esto no es ninguna tomadura de pelo, que es una auténtica realidad. Mirad también que aparece en Génesis 11, versículos del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todos tenían un mismo idioma. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, me gustaría que cuando os recalco Oriente, esta palabra ya os vaya quedando en la cabeza, porque hoy no terminaremos de hablar de esto, pero sí el próximo día, y veréis qué importancia hay precisamente en esta palabra, Oriente. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos ya se olían algo, ya sabían que estaban haciendo algo que era contrario a la voluntad divina, y que Dios, cuando tenía que poner punto y final una cosa, lo hacía, y ellos ya se olían algo aquí. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Mirad cómo además habla en plural, y es Dios el que está hablando, es Jehová. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Precisamente lo que ellos ya se
temían que iba a suceder, pues es lo que les sucedió. Estaban plenamente en revuelta contra Dios y contra la voluntad del Señor. Pues bien, cuando habla aquí en este plural que antes os he dicho, evidentemente está denotando que si baja Jehová y habla en plural de descendamos y confundamos, aquí no se está hablando de una divinidad, y evidentemente uno no se habla a sí mismo en este plan, ¿no? Esa divinidad es compuesta. Pero si nosotros volvemos a la cuestión, nos damos cuenta cómo todo esto es cuando antes o post diluvio. Es después del diluvio. Por tanto, cuando Nimrod hace todo esto que hemos leído hasta aquí, nos damos cuenta que Nimrod, ya en sí, ¿qué llevaba junto a toda esta gente? Pues el paganismo que Cam les transmitió como su progenitor. Por tanto, una vez más, nos damos cuenta cuál es el origen de toda esta filosofía espiritual satánica desde el mismísimo inicio de los albores después del Arca de Noé. Pero que evidentemente esto ya estaba antes, porque eso es lo que se transmitió a través de Cam. Y mirad ahora qué encontramos aquí respecto a Orión. En hebreo, esto es curioso, y en el próximo día mostraremos una serie de palabras, el origen de ciertas palabras que nos van a dar una gran comprensión sobre muchos de los textos que tantas veces hemos leído en la Biblia y no hemos terminado de coger los conceptos que realmente tiene. Orión en hebreo significa también el tonto. Y diréis, ¿cómo? ¿Orión? No es un cazador y no es una constelación. ¿Qué tiene que ver con el tonto? En Job 38-31, que aparece encadenada con la vieja leyenda de esta estrella, representa como un héroe que con soberbia se rebeló contra Dios y por lo tanto, ¿qué es? Un tonto. Si se rebela contra Dios hay que ser tonto. Y fue encadenado en el cielo como un castigo, porque su salida es en el tormentoso período del año. Es Nimrod, el impío muy rebelde, entre los asirios, que hemos visto que es lo que él ha creado. Orión entre los griegos. Pero mirad ahora, sabeísmo, adoración de las huestes celestiales y héroe de culto se mezclaron en su persona. Ahora veremos qué es esto del sabeísmo exactamente. La primera vez que subvierte el orden patriarcal de la sociedad mediante la sustitución de un caciquismo, un cacicazgo, sobre la base de la conquista. Y esto aparece en Génesis 10.9 y Génesis 10.10. Ya veis, es un comentario de Jamieson, Fawcett y Brown. Pero mirad también en esta comparativa que veis a la derecha de los distintos nombres que tiene Nimrod en distintas culturas de esos tiempos tan antiguos. Ya veis que hay un montón que seguro que conocéis de sobras, pero hay uno que evidentemente cabe destacar en la columna de la derecha y que veis marcado en rojo. Otro nombre de Nimrod es Osiris. Bien, no sé si esto os está dando ya alguna vislumbre de cómo Satanás empezaba a hacer sus plagios para que tal como era arriba en el cielo, fuera abajo en la tierra. Tal como había ido su rebelión en el cielo, continuaría igual en la tierra. Y de esto vamos a ver muchas más cosas. Aquí tenéis qué significa sabeísmo exactamente. Religión de los sabeos, que daban culto a los astros, principalmente al sol y a la luna. ¿Y quiénes eran los sabeos? Bueno, os sonarán bastante. Natural de Saba, perteneciente o relativo a esta región de la Arabia Antigua. Todos recordaréis a la famosa reina de Saba, la que fue en busca de oír la sabiduría de Salomón, de la que después se ha especulado tantísimas cosas, ¿no? Y incluso se ha dicho que tuvieron un hijo con Salomón y que no la réplica, sino el arca de la alianza original se la llevaron a Etiopía y allí está guardada. Bien, esto es una teoría que evidentemente no es cierta, aunque ellos puedan tener una copia perfectamente igual, a menos por fuera, de lo que era el arca de la alianza. Y esto no os lo perdáis, porque dentro de poco, también en esta misma temática, vamos a exponer una vez más, pero con unos detalles que a muchos les van a dejar
bueno, no sé si un mal sabor de boca, pero que si son sinceros, les va a abrir una vislumbre tremenda sobre toda la cuestión del Arca de la Alianza y cómo es la divinidad. Pero bien, sigamos nosotros. Ya vemos que una vez más todo tiene función con los astros. También es curioso ver cómo precisamente la reina de Saba seguramente estaría vinculada con todo su reino a este tipo de adoraciones tan paganas, tan zodiacales, y que después de ver precisamente cómo funcionaba Salomón y de ver la verdad de Dios, con toda la sabiduría del hombre más sabio de este mundo que ha pasado jamás por él, y explicándole a saber cuántas cosas, ya sabéis que precisamente a partir de allí, en esa zona de Etiopía, lo que era ese Yemen también, nos damos cuenta cómo ellos cambian su religión, y aún en Etiopía, que hay, pues precisamente, religión judía, y ellos custodiando, dicen, el arca. Vamos a seguir avanzando, porque ahora vamos a darnos más cuenta de estos plagios satánicos, y hay dos textos que son claves, uno está en Isaías 14, otro en Ezequiel 28, donde se nos habla de la rebelión de Lucifer en el cielo, y una vez más vamos a darnos cuenta de esos paralelismos entre el cielo y la tierra. Aquí solo hemos elegido unos pocos versículos para mostraros, porque en la siguiente conferencia vamos a hablar sobre más versículos al respecto. Pero hoy vamos a coger la parte que más nos interesa. Del 12 al 14 nos dice en Isaías 14: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mirad, cortado fuiste por tierra, ¿eh? O sea, ya no está hablando de que está en el cielo, sino cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Os dais cuenta ya de por qué se hacía toda la similitud de lo que es Orión en el cielo abajo en la tierra? Porque él estaba queriendo indicar que su lugar era el cielo y ese era su auténtico trono, del cual él fue rechazado, porque él quería ser semejante al Altísimo. Mirad cómo las cosas van saliendo, y la Biblia ya nos lo estaba diciendo, pero mirad cuando dice subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, nos lo está diciendo, junto a las estrellas de Dios, en ese lugar donde Dios está, en esa constelación de Orión, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Por qué? Porque él ya había estado allí antes y fue expulsado, y allí ya no tuvo trono. Pero además habla de a los lados del norte. Bien, todo esto también tendremos que hablarlo, porque me gustaría que os queden dos palabras claves en la cabeza hoy. Una es oriente, otra también es norte. Pero mirad Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Dónde estaba Lucifer, el que pasó a llamarse adversario, Satanás? Estaba en el santo monte de Dios. Estaba en ese monte en forma triangular, evidentemente, de la cual Satanás se ha valido para poner pirámides por todas partes de este mundo, y tan claramente en estos lugares que hemos ido viendo en las conferencias, para denotar que su trono para él estaba allí, y que fue expulsado de malas maneras, injustamente, porque él era el bueno y tenía la razón. Pues, ¿qué mejor forma de rendirle culto a él, haciendo lo mismo que es el trono de Dios en el cielo, aquí en la tierra, pero para él, simulando que él es el que, en verdad,
es el dueño de todo y que está allí. Treta satánica, sí, por cierto. ¿Y cuál es? Hacer ver que Orión es igual a Osiris, que es igual a Nimrod y que es su trono, su lugar, porque él procede de allí, del lado del trono de Dios, y todo lo orienta hacia allí. Y si os decía que os tenéis que quedar con dos palabras, quedaros con una tercera, orienta. Pues también hablaremos sobre todo esto. ¿Os estáis dando cuenta de los plagios de Satanás? Una constelación hecha por Dios, donde está el trono de Dios. Sencillamente se lo aplica a él y a un personaje que vivió en la tierra, que fue prácticamente lo que terminará siendo todo el sistema del anticristo. O sea, una continuación de su persona en un ser humano, que esto no quiere decir que él lo haya encarnado ni nada parecido, sino que seguía los mismos derroteros que Satanás. Y gracias a lo que este señor hizo y su esposa, y luego la historia de sobre su hijo, ya sabéis, Semiramis y Tamuz, que ya lo hemos contado varias veces en las conferencias, sencillamente nos estaba dando toda una versión de su película que él se montó para que la gente no adorara a Dios, sino que adorara a Satanás bajo todos estos sofismas, incluido unas trinidades paganas, que eran una burda imitación de la divinidad de tres personas. ¿Que aún no lo veis claro, que aún tenéis dudas algunos sobre esto? Pues más adelante aún veréis más cosas que os van a sorprender. Pero nosotros mientras vamos a pasar otro vídeo sobre las pirámides y veremos una vez más Osiris, correspondencia Orión. Es la extracción de un vídeo que me guardo precisamente para cuando volvamos a tratar algún tema sobre los antediluvianos. Es un vídeo largo. Nosotros hemos cortado unos cuantos minutos, que son los que nos iban bien precisamente para el tema de hoy. Y me gustaría que atendierais muy bien a todo lo que allí se habla, todo lo que se expone. Evidentemente veréis que quizás se habla de una proporción de años que no se corresponden con la realidad. Ya sabéis que la vida sobre el planeta Tierra tiene solo 6.000 años, le faltan unos pocos añitos para que se cumplan esos 6.000 años, pero bien, de eso también hablaremos en su momento, y de la gran importancia que tiene ese detalle. Nosotros mientras vamos a centrarnos, y escuchad bien y bien atentos, en este vídeo sobre estas pirámides. Inexplicable. ¿Cómo pudieron los constructores alinear sus gigantescas pirámides con los puntos cardinales tan impecablemente? En perfecta dirección este-oeste y norte-sur, con una exactitud no igualada por los modernos constructores. La Gran Pirámide parece ser un modelo matemático del hemisferio norte e incorpora el trascendental valor de pi, las veces que cabe el diámetro de un círculo en su circunferencia. Está claro que lo que aquí tenemos es un avanzado sistema de matemáticas y tecnología, en un tiempo que no conocía su existencia. Para lograr estos resultados, los antiguos constructores tenían que usar un eclímetro de 52 grados. Cualquiera otro no valdría. Pero no solo los egipcios conocían el valor pi. Ese valor también está representado en la pendiente de esta pirámide y en el extraño ángulo que le dieron sus constructores, en Teotihuacán, México, el lugar que los indios llamaban Ciudad de los Dioses. En su época, esta ciudad fue más grande que la Roma imperial. Lo que pueden ver es una serie de estanques que llenaban de agua, cuya superficie lisa reflejaba los cielos y cuyas ondas podrían servir como anuncio de terremotos. Estos templos, en el lado opuesto, se cree que representan cuerpos celestiales. Una cosa está clara: todo el lugar parece tener una especie de obsesión con la astronomía y la eternidad. En los equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre, estas pirámides proyectan sombras gigantes, lo que las convierte en un perfecto reloj para la medición del tiempo. Como
si proviniesen de una fuente común, las antiguas civilizaciones de todo el mundo exhiben un sofisticado conocimiento de los cielos que todavía nadie ha explicado. Fascinación por el sol, las estrellas, el lento e inexorable movimiento de la Tierra determina que las constelaciones parezcan viajar por los cielos nocturnos y por las épocas. Según los estudiosos, los antiguos egipcios no tenían un gran conocimiento de la astronomía. Pero en el templo de Dendera hay muestras de su sofisticado conocimiento del cielo. Miren las constelaciones del zodíaco: Leo, Tauro, Piscis. Y aquí, la constelación de Orión. Bauval cree que la astronomía es la llave de muchos misterios de las pirámides. Los antiguos egipcios veían en la constelación de Orión a su dios Osiris, señor de los muertos y la vida ultraterrena. Bauval halló el reflejo de ese dios en las pirámides de Gizeh. Esto es realmente un misterio. Pequeños canales de ventilación orientados hacia arriba. Para los egiptólogos no eran más que canales de ventilación, pero los astrónomos piensan distinto. Para el antiguo Egipto esto fue Rostau, la entrada al reino subterráneo, el reino del dios Osiris u Orión. Para los antiguos egipcios, Orión era Osiris, el gran dios de la resurrección. Esto es una reconstrucción del cielo en el año 2500 a.C., y fue sorprendente descubrirlo. Los canales apuntan a Orión y a la estrella Sirio, que era Isis, la esposa de Osiris. En textos antiguos, Bauval descubrió que deben de haberle servido una ceremonia secreta para la resurrección de los faraones muertos, que renacían como estrellas en la constelación de Orión. Uno de esos textos dice: «Oh rey, permite que atraviese el serpenteante canal, la Vía Láctea, hasta el punto donde está Orión». Bauval cree que Osiris tenía tal importancia que los constructores emplazaron las 3 pirámides de Gizeh para que fueran un reflejo terrestre de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Esa correlación fue solo el comienzo. Bauval descubrió que los antiguos habían dado nombre de estrellas a otras 2 pirámides próximas. Esto le hizo entrever un plan más amplio y quedó perplejo. La constelación de Orión, el dios Osiris, estaba en el cielo y en la tierra. México, donde Teotihuacán presenta otro paralelo. Una leyenda la llama la ciudad de los dioses y sugiere que su propósito era convertir a los hombres en seres celestiales. Como ocurre en Egipto con las pirámides de Giza, los mitos hablan de la reencarnación en las estrellas. Ese es el secreto de Teotihuacán. Pero esta pirámide presenta otro enigma mayor. Cuando se excavó por primera vez en 1906, se halló una enorme capa de mica. Ahora sabemos que la mica se usa como aislamiento eléctrico. No tenemos idea de para qué la utilizaban ellos. Lo que resulta aún más extraño es que la mica procede de Brasil. Imaginemos el problema de trasladar toda esta mica a más de 2000 kilómetros de distancia. ¿Cómo? ¿Con qué finalidad? No tenemos ni idea. Tiahuanaco, Bolivia. Otra cultura perdida revela la misma fascinación por el sol y las estrellas. Hace 100 años, el arqueólogo boliviano Poznański observó que en el primer día de primavera el sol salía exactamente por el centro del templo. Fue el inicio de un gran descubrimiento. Poznański descubrió que este templo era un observatorio, un gran reloj para medir la progresión del sol. Y podemos utilizar ese alineamiento astronómico para datar el lugar. Durante el año el sol sale cada día por un punto diferente del horizonte. El primer día de primavera un observador vería salir el sol exactamente en el centro. Estudiando el esquema de Poznański, dedujimos que en los primeros días de invierno o de verano, el sol saldría por encima de las piedras angulares.
Pero no fue así. Los arqueólogos actuales dicen que los constructores cometieron un error de cálculo. Después de observar la perfección con la que se construyó este sitio, con piedras de 100 toneladas, sugerir que los marcadores del solsticio están mal alineados me parece increíble. Neil Steele hizo una completa verificación de los cálculos de Poznański. Midiendo el ángulo de las piedras angulares y comparándolo con las posiciones actuales de salida del Sol, Poznański calculó que Tiahuanaco fue construida hace 17.000 años. En ese tiempo, la inclinación del eje de la Tierra era ligeramente distinta de lo que es hoy en día, y el Sol habría salido directamente encima de las piedras angulares. Yo sospecho que la fecha sería más bien de 12.000 años. Pero eso haría que todos nos cuestionásemos completamente los orígenes de la civilización. Una civilización perdida en el tiempo dejó sus huellas en varios lugares del mundo. Los sacerdotes egipcios dijeron al filósofo griego Platón que una civilización así habría existido hace 12.000 años. Pero según la ciencia, el ser humano abandonó la prehistoria hace solo 5.000 años. En Egipto, el investigador John West descubrió que la esfinge de Gizeh no resultó alterada por el clima de la misma forma que las construcciones del entorno, erosionadas por la arena y los vientos del desierto. En vez de un desgaste horizontal, la esfinge tiene marcas de erosión redondeadas y onduladas. No se necesita ser geólogo para mirar y ver lo que se debe al tipo de clima. Solo el agua cayendo copiosamente sobre las paredes del recinto pudo producir esos contornos redondeados. ¿Agua en el desierto del Sáhara? Ciertamente no en tiempos de los faraones. Para eso hay que trasladarse a finales de la era glaciar. Unos 10.500 años antes de Cristo, miles de años antes de que existiesen los faraones. ¿Pero por qué entonces la esfinge tiene cabeza de faraón? La cabeza es desproporcionadamente pequeña. Desde el aire se ve que el cuerpo de la esfinge es largo y aplanado. Y la cabeza casi se parece a la de un alfiler. Para nosotros, esto indica que ha sido tallada más de una vez. En otras palabras, la cabeza se rehizo en algún momento de su larga historia. John West cree que la esfinge era originalmente un enorme león que un desconocido grupo de escultores modeló en la roca antes del 10.500 a.C. Se comenzó a erosionar cuando el final de la era glaciar alteró el clima y causó lluvias que cayeron durante siglos. Solo miles de años después, un faraón habría tallado la cabeza con su propia imagen. ¿Tiene la esfinge más del doble de la antigüedad que creíamos? La teoría fue ridiculizada por los egiptólogos, pero los geólogos les respondieron que los hechos estaban allí. Más extraño aún, según Robert Bauval, la evidencia astronómica sugiere que las pirámides de Gizeh parecen revelar esa increíble antigüedad. La disposición de Gizeh coincidía misteriosamente con la posición de Orión en el año 10.500 a.C., cuando la esfinge miraba hacia Leo, su propia imagen en los cielos. La puesta de Orión en esa fecha distante se correspondía exactamente con las tres pequeñas pirámides, y existen muchos otros hechos difíciles de entender. Bueno, como podéis ver, no soy Víctor. Soy Ángel, le estoy acompañando en la grabación de hoy. Como habéis podido ver, esa increíble relación cielo-tierra y cómo, sobre todo, ver cómo
lo perdidos que van los científicos con el tema de los años. Lo que me ha gustado mucho de este documental es cómo ellos mismos reconocen que realmente no saben por qué pasa lo que pasa. Llegan a un punto de no retorno en el que no pueden explicar ciertas cosas. Cuando lo único que tienen que hacer es meter en la ecuación a Dios, meter en la ecuación la Biblia, el relato bíblico, el diluvio, y entonces ahí es cuando todo cuadra, es cuando se abren todas las puertas. Como resumen, pues bueno, quedaros con los orificios, en teoría eran de ventilación de esta pirámide, la Gran Pirámide, y cómo van dirigidos a Osiris y a Sirius. También vemos cómo ellos han calculado en qué época esa constelación coincidiría con la situación de las pirámides. Y habla de unos 10.500 años o hace 12.000 años, 10.500 años antes de Cristo. Bueno, todos sabemos que eso no es posible, pero sí que sabemos que ese movimiento que han enseñado del eje de la Tierra se produjo de golpe durante el diluvio. Y que todo ese cambio en la orientación, en la salida del sol respecto de las ciudades de Tehuacán, que hemos visto ahora, México, se deben a ese cambio de orientación después del diluvio. Por lo tanto, no fue un cambio progresivo a lo largo de 10.000 años, sino que fue un cambio rápido. También en el caso de la Esfinge, fijaros, si la miráis en el Google Maps, está dirigida hacia el este. Muy interesante también. Y cómo la degradación y la erosión ha mostrado que es de arriba abajo y por mucha agua en medio del desierto. El hecho de que fuera un león posiblemente antes hemos visto también que podría haber sido un can, pero el hecho de que sea un león orientado hacia el este también es interesante por el hecho de que, Jesús, el león de Judá, lo dejamos ahí, más adelante lo vamos a tratar. Pero os dejo con Víctor, que se está mordiendo las uñas y quiere decir algo. Bien, doy gracias a Ángel por sus aclaraciones, que son muy pertinentes, por toda la razón del mundo, en este caso seguro. Y me gustaría destacar también algo más. Si os habéis dado cuenta, nos hablaban de quién era para ellos Osiris. Y si os habéis percatado, nos habla de que era el Dios de la resurrección, el Dios de la eternidad, el que da la vida. Todo esto diréis, vale, mitología, ya está. Me gustaría que os quedaseis con este concepto sobre Osiris, o sea, un prefijador de lo que sería Satanás, con la acepción conjuntamente de vida eterna, dador de la vida, resurrección. Porque aunque hoy no podremos hablar sobre ello, vamos a verlo, si Dios quiere, en el próximo tema. Si os habéis dado también cuenta de un detalle que creo que es muy significativo, cuando estaban leyendo un jeroglífico nos decían que en uno de ellos hablaba de alguien dirigiéndose al rey y pidiéndole algo muy en concreto, que pasaran o que se le permitiese pasar por ese, ¿cómo dice? Pasillo o túnel serpenteante de la Vía Láctea. Túnel serpenteante de la Vía Láctea hasta llegar allí, a Orión. ¿No recuerda nada todo esto? Serpenteante, evidentemente ya sabemos a qué nos suena, ¿verdad? Pero un túnel que llevara desde allí, donde estaba este ser humano, hasta el mismísimo Orión. Bueno, pues no sé si esto os recuerda todo lo que hemos venido tratando, o mucha parte de lo que hemos tratado en Puertas Dimensionales. Y también con su mismísima correspondencia, con esa conferencia que hace un buen tiempo presentamos sobre Orión. Desde luego hoy era un
¿sabéis? Cuando me han preguntado ¿qué título le ponemos a la conferencia de hoy para enviar el mensaje a la gente para que lo sepa? Pues tenía dudas, porque no sabía si ponerle Orión segunda parte, puertas dimensionales u otro nombre, porque es que tiene una conexión con tantísimas cosas que os vais a dar cuenta que al finalizar no solo esta conferencia, sino la que viene y quizás la posterior, que todo cierra, todos esos conceptos que hemos venido manejando durante todo este tiempo, cierran a la perfección cuando conocemos estas cosas y las cosas que vamos a ver. Bien, había más detalles interesantes. Si os habéis dado cuenta también cómo en América hay también más o menos lo mismo, la misma forma de construcción de pirámides y un cierto significado. Y mirad cómo también el señor que lo estaba presentando, supongo que debería ser, no sé si un arqueólogo, estaba comentando de que parecía que toda esa gran ciudad enorme estaba como montado con una obsesión precisamente con la eternidad. En fin, ya veis que todo tiene una correspondencia. Y en el mismo vídeo, ya lo habéis visto, dicen una vez más, lo de arriba igual abajo. Pues vamos a ver aún más cosas, porque si había algo que nos quedaba pendiente, aún después de mostrar cómo el zodíaco ha sido utilizado por el Vaticano, nos vamos a dar cuenta ahora de que en el Vaticano sí que se ha utilizado zodíaco, pero se han utilizado también una serie de conocimientos de los cuales muchísimos seres humanos no hemos tenido ni idea. Vamos a ver precisamente ahora Orión en el Vaticano y el arte. Creo que esto tampoco puede dejar absolutamente indiferente a nadie. Aquí tenéis, antes os hemos hablado de Daniel Wilton. Pues este señor ha extraído también más paralelismos entre la constelación de Orión y otros lugares, no solo en Egipto en concreto. Y ha estado indagando y ha encontrado algo que aquí lo veis explicado en inglés, pero primero mirad esta imagen. ¿Todos recordáis el cuadro, bueno, el fresco de la Capilla Sixtina de la Creación, pintado por Michelangelo Buonarroti? Y miremos la parte de Dios. ¿Sabéis? Curiosamente, yo para mi gimnasio, cuando tenía mi gimnasio, había elegido la creación del hombre y le había puesto al gimnasio Orígenes, porque era intentar dar que entrara en el concepto en las personas que lo necesario era volver a nuestros orígenes. ¿Y cuáles eran nuestros orígenes? Pues la perfección. Adán, ser creado perfecto físicamente, pero solo físicamente no, sino mentalmente y, cómo no, espiritualmente. Pues bien, yo siempre, cuando había cogido como un poco el logotipo del gimnasio, la figura de Adán y esa mano que le da la vida, esa conexión, evidentemente no había querido incluir la parte de Dios, porque no hemos de hacer representaciones de la divinidad. Pero, ¿sabéis? Siempre me había dado vueltas en la cabeza por qué esta extraña forma que envuelve a Dios como en esta capa, por decirlo de algún modo, rodeado con estos otros seres celestiales y quizás una mujer, sería la futura Eva, no lo sé, de esto se especula mucho, pero ¿por qué tenía esta extraña forma, esta capa donde estaba Dios? ¿Y por qué Dios estaba tan puesto en horizontal? Pues bien, la respuesta ahora ya se sabe. Y mirad cómo la comparativa entre la constelación de Orión, su forma, y donde está puesto este Dios pintado por Michelangelo, nos damos cuenta que hay una extraña relación. Mirad más. Vamos a ver precisamente de qué habla este señor en sus libros y en sus ponencias. Él nos dice, hay un misterio asociado con la constelación de Orión,
se encuentra en las culturas indígenas de todo el mundo que se remonta al antiguo Egipto. Si uno hace la investigación, se darán cuenta que Dios se asocia repetidamente a la nebulosa de Orión. Este libro se embarca en un viaje que desafía nuestra propia realidad, la física moderna, como la teoría de la relatividad y la naturaleza de la realidad a través del descubrimiento de la sala de los archivos que se encuentra dentro de la constelación de Orión. He consultado los datos de las culturas de todo el mundo, incluyendo el libro egipcio de los muertos, los textos de las pirámides, la Santa Biblia, Maya Popol Vuh, Corpus Hermeticum, el Kybalión, dibujos alquímicos de los maestros como Atanasio Kircher, Teosofía, Gnosis y otros materiales de interés para seguir el rastro. En lugar de depender de la teoría presentada en forma matemática, este libro proporciona la gnosis a través del medio de los datos de arte geográfica. Uno no necesita tener una licenciatura en matemáticas o entender las complejidades de la física cuántica para capturar la esencia del conocimiento contenido en este libro. Bien, eso es verdad. Cuando veis las imágenes que este señor presenta, no es el único, ya veréis, sorprenden, pero cuadran mucho con lo que estamos viendo hasta aquí. Sí que es cierto que este señor, vais a ver que incluso llega a hablar de un personaje del adventismo sumamente conocido. También lo vamos a mostrar. Pero tened claro una cuestión. Él parece ser que no hace para nada la diferencia que nosotros le estamos dando a esta cuestión de los que son los plagios de Satanás. Y más o menos parece ser que lo engloba todo con una serie de conceptos de la teosofía, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de la gnosis. Salvando esto, que ya es muchísimo a salvar, cojamos, una vez más, el texto del apóstol Pablo de examinarlo todo y retener lo bueno. Y haciendo caso de lo que dice el apóstol Pablo, una vez más, vamos a hacer ello. Sigue diciendo él: sea testigo de la nebulosa de Orión, oculta en altares y en los famosos frescos de maestros como Miguel Ángel, ya a principios del año 1500, o de los años 1500. Descubra el famoso fresco que representa la constelación de Orión en la bóveda principal de la iglesia, madre de los jesuitas. Pues también, mirad qué cosas, qué conceptos y qué misteriosos conceptos de sabiduría ya tenían los jesuitas. Qué cositas le debieron revelar al famoso Ignacio de Loyola, tan santo él. ¿Quién se lo reveló? ¿Dios? Mirad que todo lo que estamos mostrando, evidentemente, no eran revelaciones directas de Dios al pueblo, sino que eran revelaciones de la gente que provenía del lado oscuro. ¿Y quién se las daba? Evidentemente no se las daba Dios. ¿Quién se las daba? Pues alguien que estuvo al lado de Dios como su máximo asistente, que fue creado el ángel más excelso de todos, con más capacidad, el magnífico entre todos, pero que después se reveló. ¿Qué cantidad de sabiduría y del hacer de las cosas de Dios debería saber este ángel, Satanás, que pudo llegar a transmitir al ser humano para confundirlo en su adoración, creyendo que adoraban al auténtico Dios, al dador de la vida y de la eternidad, y todos estos calificativos se los estaba pasando a él? Evidentemente esto iba complementado con unas formas de hacer que distaban mucho de la forma de hacer que Dios le dijo a su pueblo, pero el engaño estaba montado a la perfección. Sigue diciendo: descubra el verdadero origen del disco alado y dónde los antiguos derivaban su simbolismo. Sepa por qué Trismegisto declaró la imagen del cielo en Egipto. Ver prueba de la sala de los archivos y de la nebulosa de Orión en un juego reciente desarrollado en Egipto. Redescubrir el conocimiento místico descubierto después de miles de años, dice él. Aprenda la conexión del hombre con la nebulosa de Orión y su asociación. Atención a esto, porque es lo que próximamente vais a ver. Y su asociación, la nebulosa de Orión, ¿con qué? A la conciencia. ¿A la conciencia? ¿Qué tiene que ver la nebulosa de Orión con la conciencia? Pues estáos atentos, porque en breve lo vais a ver. Sepa por qué la nebulosa de Orión es el código maestro. Bien, creo que es
fundamental saber que realmente la nebulosa de Orión es el código maestro, y esto no son bromas. Y sabéis, nosotros lo estamos viendo, que es un código maestro utilizado por el diablo, pero que evidentemente es un código maestro plagiado y derivado hacia su sector, porque es el código maestro de Dios. Y veremos qué profundidad hay en todo lo que se va a exponer. No solo lo que vais a ver hoy, sino lo que viene después en la próxima conferencia, si Dios quiere. Mirad, aquí tenemos a otro pintor, Domeiclino, que hizo también su cuadro sobre la creación de Adán y Eva. ¿No veis nada extraño? ¿O algo que os recuerde a otra creación hecha en ese caso por Michelangelo, perdón. vaya mezcla entre catalán, italiano, español. Mirad una vez más cómo está dispuesto Dios en este cuadro y cómo está dispuesta su capa, o lo que parece ser la capa que los envuelve a todos, ¿no? Sí, ¿puedes hacer comentarios? Por favor, Ángel, te lo voy a agradecer. No, que es interesante ver también la forma de ojo que cogería la capa, con una parte central quizás, no sé, la parte central más grisácea, que tiene un círculo gris, que sería como el centro del iris del ojo. Es interesante. Donde apoya su mano, ¿no? Sí, donde apoya su mano izquierda. Un apoyo, ¿eh? Sí, luego vemos que la postura de la mano de Dios cambia en dirección hacia el ser humano. No vamos a analizar nada más de este cuadro, sencillamente para sorprendernos, os lo he puesto, para que veáis que no solo fue Miguel Ángel el que pintó algo así, alguien más sabía de estos conceptos. Y curiosamente ya veis que van muy relacionados con gente del mundo del arte. Y que muchas veces el arte ha sido básico precisamente ¿en qué? Pues en cuestiones secretas, en cuestiones enigmáticas, que allí se han plasmado y que muchísimas personas no nos dábamos ni cuenta si no estábamos iniciados en esa cuestión. Y aparte que el arte era la televisión de entonces. Es la manera de conquistar la puerta dimensional de la vista. O sea que contemplaban cuadros en ese momento. Por tanto, recordemos una vez más cómo esas puertas que se nos abren, en estos casos eran visuales, y que ya sabe Satanás cómo funciona, ¿no? Sabe cómo adentrarse, sabe cómo transmitirnos algo. ¿Lo sabe hacer Dios? Satanás también, claro. Y además tengamos presente que siempre, o normalmente, muchos, en este caso frescos o pinturas, tienen unas simbologías escondidas que transmiten unos mensajes. Una vez más, quizás ahora os he de remitir a esas primeras conferencias del año 2006, cuando hablábamos del significado del obelisco, del círculo alrededor del obelisco y tantas otras cosas que aparecían en logias masónicas y demás, que si no sabes lo que hay allí, tú lo estás viendo y no terminas de percibirlo, pero se te está dando un mensaje que queda en ti. Y que de allí ellos extraían ciertos conocimientos y ciertos poderes. Sigamos avanzando, porque aquí tenemos el otro cuadro, no cuadro, sino fresco, el de la creación de Miguel Ángel. Y mirad una vez más la composición. Sigamos y miremos también qué aparece en esta página, las 7 pinturas famosas con códigos ocultos. Y no os voy a hablar de Leonardo da Vinci, no os lo voy a poner aquí, que ya sabéis que de él hemos hablado otras veces, que también ya sabéis que iba por los mismos derroteros. Pero mirad que aparece en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Una vez más, una serie de conocimientos plasmados en distintas formas, ocultos en distintas formas, en este caso de cuerpo humano.
Ya veis que hay bastantes cosas, lo podéis ver en las letras, y que pasan desapercibidos para muchas de las personas que pueden mirar sus frescos. ¿Sabéis? Miguel Ángel tenía un gran conocimiento, evidentemente, del cuerpo humano. Hizo muchas disecciones también, como era tan habitual en muchos pintores de antaño, ¿no? Y conocían muy bien cómo funcionaba el cuerpo humano, al menos anatómicamente, y después lo sabían plasmar, pero además para ellos, recordemos que muchas cuestiones u órganos del cuerpo humano tenían ciertos simbolismos también con una serie de conocimientos que querían decir ciertas cosas y que implicaban algo en el cuerpo humano también y por tanto en la mente del ser humano. De esto aún veremos más cosas. Mirad, aquí nos dice: otra obra de arte que ha causado polémica con los códigos que le han sido descubiertos es la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. En ella se han encontrado ilustraciones del cuerpo humano que han sido escondidas tras diferentes mensajes religiosos. Los médicos en neuroanatomía, Ian Sack y Rafael Tamargo, han logrado descifrar ilustraciones perfectas de la anatomía humana, como en la separación de la luz de la oscuridad, donde reconocieron que formando la garganta de Dios se encuentra la médula espinal y el tallo del cerebro humano. ¿Qué es lo que habéis visto aquí? Médula espinal y ¿qué? Tallo del cerebro humano. Y diréis, bueno, ¿y qué? Mira, le hizo gracia a Miguel Ángel hacer esto, ¿no? Pues ahora vais a ver si era solo una gracia de un señor que era pintor o había algo más. Ahora vamos a ver una comparativa entre el ojo que todo lo ve, ya sabéis, el famoso ojo de Horus, ojo de Ra, etcétera, etcétera, con el cerebro. ¿Cómo con el cerebro? ¿Qué tiene que ver ese famoso ojito con esa forma que tantas veces hemos visto en todas estas conferencias? Con el cerebro. Pero con una parte bastante concreta además del cerebro. Hipotálamo, glándula pineal. Y como os pongo abajo, referencia a las conferencias de Ángel. Y me diréis, bueno, ¿y esto qué es? Propaganda pura y absoluta, sí. Sí, porque, sabéis, nuestro compañero Ángel estuvo dando una serie de temas referentes y describiendo muy bien todo el proceso de la mente, del hipotálamo, la glándula pineal, etcétera, y cómo tanto Dios como Satanás trabajan por ese lugar. Pero además con una serie de detalles buenísimos, excelentes, que vale la pena que veáis. En nuestro blog los vais a encontrar en un apartado donde precisamente veréis que tiene que ver con, bajo un subtítulo de la mente, o cuerpo y mente, algo así, ¿no? Si no recuerdo mal. Mens Santa in Corpore Santo. Vale, ya lo habéis oído. Y luego la conferencia de transformación, ahí también hablamos de esto. ¿En la conferencia? Transformación. Y queda una pendiente. Pero bueno, Dios dirá cuándo. Pues los que ya las habéis visto, esas temáticas, aún vais a entender mucho mejor lo que vais a ver ahora. Si no, una vez que hayáis visto esto, os recomiendo que no demoréis mucho en ver toda esa temática que él presentó, porque veréis qué tremendo complemento a todo lo que veréis hoy aquí. Mirad una vez más qué aparecía en esta página, la creación de Adán. ¿Y no veis nada de extraño o de sorprendente en esto? ¿No veis un paralelismo acaso? Ya veis un corte del cerebro con la parte del cuadro de la creación donde se ve Dios y esa capa. Pero además una serie de elementos. Mirad lo que aquí nos pone. Cabe destacar que los conocimientos anatómicos de Miguel Ángel surgen de cuando disecaba cadáveres en los cementerios de la Iglesia. Incluso algunos aseguran que lo que hizo fue referirse a la lucha entre la ciencia y la religión. Anudado a esto, científicos han encontrado referencias al riñón en otras partes de la capilla, lo que relacionan con el padecimiento de piedras en el riñón que el pintor tenía. Bueno, también hay otras explicaciones al respecto que pueden ser
bueno, bastante largas de explicar aquí, porque ya os he dicho antes que los órganos del cuerpo tienen una cierta correspondencia con cuestiones mentales y con relaciones también a veces esotéricas para el mundo oculto, ¿no? Por tanto, yo no voy a entrar ahora en todo esto porque lo que nos va bien para el tema es todo esto precisamente, que aquí veis. Además, en la creación de Adán se puede ver un cerebro humano representado con las figuras que contiene la nube, donde se distingue la glándula pineal, que está en la parte del cerebro. ¿Lo puedes decir tú mismo, Ángel, por favor? ¿Puedes ver algo desde aquí? O sea, vendría a estar... es que yo lo marco, pero aquí no lo vais a ver. Bueno, en la grabación del vídeo esto no va a quedar. ¿Lo puedes describir viendo el cerebro tal como vemos la imagen nosotros? ¿Dónde estaría? Más o menos quedaría justo debajo del centro de la imagen de la izquierda. Esa glandulita pequeña que hay debajo de la parte central del dibujo. Claro, sin nombres ni nada es difícil. Pero en el dibujo de la izquierda, justo en el centro, hay como una especie de redondita en el centro. Pues justo debajo hay una glándula pequeña y esa glándula está encima de un trono, que luego veremos más adelante, quizás, no sé si saldrá hoy, sí. Detalle de la glándula. Bien, pues ahora vamos a verlo en distintas imágenes, una sobreposición de lo que sería ese famoso ojo, que todo lo ve, puesto precisamente sobre ese corte meridional de la mitad del cerebro. No sé si os estáis ubicando bien. Por un lado vemos abajo lo que son las pirámides y lo que sería el reflejo en el mismísimo cerebro de este ojo que todo lo ve. Si no lo veis aún suficientemente bien, mirad cómo dentro de lo que es el ojo, no en la pupila del ojo, sino entre el espacio que va hacia el lagrimal o el párpado, por decirlo de algún modo, en el lateral izquierdo, aparece también una calavera con una columna vertebral. Bien, todo esto ahora lo vais a ver más desglosado aún, porque ahora al verlo así alguno dirá, yo aquí no entiendo nada. Pues vamos por partes. ¿Veis que también señala que en el centro de esta calavera hay una lucecita blanca que destaca, ¿no? Un punto blanco, que luego aquí indica qué es? Pues bien, vamos a verlo con más detenimiento. Aquí vemos el mismo ojo sobrepuesto sobre la nebulosa de Orión. Y por si fuera poco, vamos a ver más esas extrañas correspondencias. Y ahora también, mezclándolo con el cerebro, tenemos aquí la constelación de Orión, el ojo famoso y la parte del cerebro. ¿Estáis viendo algo en la forma también cómo está dispuesto el ojo, como encima de una repisa? Vamos a ver más aún. Aquí tenéis la cuestión de simbologías utilizadas por el mundo oculto, donde ya sabéis que también los árboles tienen mucha significación, y podríamos hablar de las acacias, el árbol de la vida, que tanto es usado también en masonería y demás. Mirad la imagen de la izquierda, digamos que hay aquí el señor egipcio con el árbol por detrás, la parte del medio, el ojo, con la disposición puesto encima de una plataforma, como os dais cuenta, con un soporte en medio y un ángulo, ¿lo veis bien? Y a la derecha una sobreposición de lo mismo. Todo esto mezclado con lo que podría ser este árbol en forma de cabeza humana. Pero vamos a ver más. Aquí tenéis este ojo de Ra, sobrepuesto sobre lo que sería la cabeza, en calavera en este caso, y la columna vertebral, justo ubicado así. En medio veis también unos detalles de cómo está firmado y este ojo, y ahora vamos a ver más aún correspondencias al respecto. No sé si os dais cuenta cómo encaja en lo que sería la parte del cerebro, ¿no? Y cómo está bien afincado ese ojo allí.
Miradlo aquí, en esta otra perspectiva, en esta otra fotografía o dibujo o ilustración. No sé si estáis percibiendo ya algunos detalles más de cómo está el cerebro, esa glándula pineal. Vamos a ver aún más sobreposiciones. Ya lo veis, ahora también se mezcla aquí el cuadro de la creación, la constelación, todo justo en ese espacio. Y aquí vemos una disección, donde nos damos cuenta de cómo ese ojo cuadra precisamente con esta parte central del cerebro un poco desplazada, con esas famosas glándulas. Y aún vamos a ver más. Aquí hay todo un corte donde, bueno, no sé si percatáis esas formas tan parecidas entre una cosa y otra. Pero mirad ahora qué aparece aquí. Por un lado nos damos cuenta de cómo es el cerebro, la cabeza, en general, ¿no? En esa calavera. Pero me gustaría que os fijaseis también en la parte del córtex que hay a la izquierda, abajo, de este cerebro, este corte, donde podemos ver precisamente cada cosa, cómo está dispuesto todo en el cerebro y en la parte que a nosotros nos interesa. Pero ahora yo voy a remitiros precisamente al texto de Génesis 32, versículo 30, donde nos dice: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y Peniel significa el rostro de Dios. ¿Peniel? Pues, ¿no recuerda a Pineal? ¿Peniel? ¿Pineal? ¿Cara de Dios? Por tanto, la cara de Dios, ¿por dónde habla Dios? ¿Por los codos? Cuando una persona habla mucho, ¿se te habla por los codos? No, evidentemente no. ¿Por dónde habla? Por la cara. ¿Y dónde está ese reflejo de la cara de Dios en el ser humano? ¿Por dónde nos habla Dios en nuestro cuerpo humano? Pues a través de esa glándula pineal, Peniel, cara a cara con Dios. En fin, si esto no es suficiente, podemos aún buscar más cosas. Y haciendo valer algo que no estáis viendo en imagen, un atlas completo de la Biblia de Charles Pfeiffer, entramos en un apartado donde habla de Penuel o Peniel y cita precisamente Génesis 32 del 22 al 32. Y nos dice: en un punto solitario en la ribera septentrional del Jaboc, que es un pequeño río, Jacob tuvo su encuentro misterioso con el ángel que le dejó cojo y le dio una bendición. ¿Quién era ese ángel? Era Jesús mismo, el ángel de Jehová. Por tanto, se encontró ¿con quién? Cara a cara con Dios. Por eso el nombre de Peniel, el rostro de Dios. No puede localizarse con certeza, dicen, pero estaba en las proximidades de Sucot, al este del Jordán. Y ahora mirad qué nos dice sobre Sucot, haciendo referencia a Génesis 33, 17. El montículo de Tel Deir Alá, de una altura de 18 metros, probablemente el sitio de Sucot, está situado en una magnífica meseta cerca del Jaboc, en el valle del Jordán, al este de Siquem. Aquí edificó Jacob una casa para su familia y cabañas para su ganado, después de la feliz reconciliación con Esaú. Dice Jaboc, en el valle del Jordán, cerca de Siquem, pero ¿a qué lado? En el este. Recordad que antes hemos hablado, memorizad este, porque este punto cardinal, nunca mejor dicho, este punto cardinal que se llama este, vamos a hablar aún más en la próxima conferencia. Pero ya veis que nos habla de Siquem, al este de Siquem.
Si sigo bajando un poco en la lectura, me encuentro precisamente con que me dice: la residencia en Canaán, cita Génesis 34 al 45. Al cruzar el Jordán, Jacob se halló en Canaán por primera vez en más de 20 años. Como Abraham se estableció primero en Siquem y posteriormente se trasladó a otras comunidades. Y nos dice de Siquem: Siquem, identificada ahora con Tel-Balata, estaba situada entre los montes Gerizim y Ebal, en la región conocida después como Samaria. Ocupaba un lugar estratégico que dominaba el desfiladero entre las dos montañas. Las excavaciones indican que Siquem ya estaba poblada en el año 2000 a.C., tiempo en el que se hallaba sujeta a Egipto. La estancia de Jacob en este sitio fue interrumpida por la matanza de los siquemitas llevada a cabo por sus hijos Simeón y Leví. Pero mirad que después aparece otra palabra seguida a esto, y es Betel, porque todos estos lugares están bastante cercanos. Y cita aquí a Génesis 35 del 1 al 15. Al partir de Siquem, Jacob viajó al sur hasta Betel, donde Abraham había peregrinado anteriormente, y el mismo Jacob había visto la visión de la escalera celestial. ¿Lo recordáis, no? Cuando tratamos sobre este tema, fue quizás una de las primeras sobre puertas dimensionales, o la primera, no lo sé. Allí renovó Jacob su pacto con Dios. Las excavaciones del montículo conocido como Bet-In fueron iniciadas en 1934 por una expedición financiada por el Seminario Teológico de Pittsburgh, Xenia, y la Escuela Americana de Estudios Orientales. Por tanto, nos damos cuenta cómo precisamente la palabra utilizada para Peniel tiene su correspondencia con cara, con a Dios, hablando Dios a cara, con Pineal. Penuel también, otra palabra utilizada. Y que todo esto, curiosamente, tiene una correspondencia con Jacob bíblicamente, que está precisamente situado todo esto ¿en qué lugar? En Oriente. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues ¿qué tiene que ver? Pues ya lo iréis viendo aún en la próxima conferencia, si Dios quiere, pero que era necesario que ellos diésemos todos estos detalles para que finalmente lleguéis a comprender el todo de la cuestión. Vamos a seguir avanzando, y aquí veis una comparativa también entre una pirámide, y ya veis qué tipo de pirámide, ¿no? Antes hemos hablado que tenía unas salidas, como hemos dicho, como de escapes, ¿no? Les llamaban, y que curiosamente iban encaradas una hacia Sirius, precisamente. Pues puesta una pirámide, ya veis, una cabeza puesta allí en lo que sería dentro de una pirámide, evidentemente ampliada, nos da precisamente dónde estaría cada cosa que hay básica en una pirámide. Ya sabéis, donde hay el féretro teóricamente, ciertos pasillos, etcétera, y precisamente se correspondería con el cerebro humano. Si os dais cuenta, esta cabeza tiene el cerebro también dibujado, y cada cosa se inserta precisamente en un lugar preciso del cerebro, cada parte de esas pirámides. Incluso mirad la parte que desciende de la pirámide, como en un túnel, donde pone desde el norte, que va hacia el centro, descendiendo en diagonal, hacia donde pone aquí en inglés carotid. ¿Quieres decir algo, Ángel? Sí, recordemos el vídeo que hemos visto, los conductos que se suponían que eran de ventilación. Aquí también están dibujados, son esas líneas grises que veis a un lado y a otro de lo que sería pituitaria y la zona de la pineal. Estos túneles grises que veis aquí, pues un poco la similitud de lo que decíamos, del contacto con Dios. Ellos dirigían la cámara secreta, la zona donde el faraón estaba enterrado, directamente a Orión y a Sirius. Para la eternidad. Para la eternidad. Buscaban la eternidad. O sea, es el paralelismo con nosotros y Dios. Ahí está el cerebro, que tiene que estar en contacto constante con Dios,
para tener, ¿qué? Esa eternidad. O sea, constantemente paralelismos constantes. Y no sé si luego saldrá lo de la... Quizás. Ahora veremos lo que irá saliendo. Sí. Vale, lo cierto, si no, no lo digo. Venga, hasta luego. Mirad, ahora también en la página del Señor que antes os hemos mostrado, que escribía sobre ese libro, él habla también de el curioso paralelismo que hay en ese Nilo. Os lo digo por la parte de la imagen de la izquierda y por la de la derecha, de los dos extremos, como también la parte de abajo a la derecha, donde esa desembocadura del Nilo nos hace referencia a cómo estaría ubicada una cabeza y la columna vertebral, con todo el Nilo. Luego aquí también se habla sobre el Greco. Ya sabéis que el Greco también es un personaje controvertido por todo lo que pintaba y sus significaciones, también bastante en este mundo de parece ser lo oculto, ¿no? Y una vez más se nos hace referencia aquí de la glándula pineal conectada directamente con la nebulosa de Orión, para que veamos la correspondencia entre una cosa y otra. Nos estamos dando cuenta de que cuando estamos hablando de Orión, en ese lugar donde decíamos que estaba el trono de Dios, ese lugar que brillaba más, ese santuario celestial donde está el trono de Dios, del cual también hablaremos posteriormente en estos temas, tiene su correspondencia con el que sería ese trono dentro de nuestro cerebro. ¿Entendemos por dónde nos habla Dios y cuál es la conexión entre nuestro cerebro y el trono de Dios? ¿Sabéis? Esto nos va a dar una amplitud de referencias sobre unos cuantos textos bíblicos que tantas veces nos hemos leído y que ciertamente algún buen significado le hemos cogido, y muy importante, pero que ahora van a tener una trascendencia sabiendo esto, que va mucho más allá de lo que muchas personas se han podido llegar a imaginar. Viendo esto, debemos recordar en una de las charlas que hice, que se llama hipnotismo, en la que hablamos del sistema de activación reticular, que es el filtro que un poco nos defiende de todo, de las intrusiones, un poco así explicado muy por encima, que la idea básica es impedir que se llegue a nuestro subconsciente, que es el que al fin y al cabo va a dominar gran parte de nuestras decisiones, y en la zona del hipotálamo y la zona de la glándula pineal. Llegar al hipotálamo, llegar a esa zona es el objetivo primordial de Satanás. No tiene otro. Y de la hipnosis habla Elena White que Satanás será lo que utilizará, será el arma más poderosa que tiene, y por tanto será el arma que utilizará con más fuerza en el tiempo del fin. Por lo tanto, ¿qué nos hipnotiza? Reflexionemos sobre eso. En la charla está más explicado, pero para que veamos la trascendencia de todo lo que estamos viendo hoy. Y que hacía conexión precisamente con todos esos temas de puertas dimensionales que nos sirvieron para aclararnos esos textos bíblicos que nos hablaban de vigilar las avenidas del alma, porque si no la hipnosis satánica sabe por dónde entrar, y evidentemente es por este punto. Y esos filtros los hemos de cuidar, y mucho, porque si no tenemos esa plena conexión con el trono de Dios que está en Orión, ¿solo allí? ¿Solo allí? Vamos a ver cómo ese trono de Dios está en Orión, pero también está plenamente vinculado a nuestro cuerpo. Solo diciéndoos esto, creo que ya es suficiente para que volváis a examinar un montón de textos bíblicos que hacen referencia a nuestras mismísimas personas, a nuestros mismísimos cuerpos. Si queréis hacer eso ya como ejercicio, me parece perfecto, porque vais a ver qué amplitud de conocimientos tendréis ahora cuando leáis los mismos textos. Nosotros lo vamos a hacer en la próxima conferencia, si Dios quiere. Pero aún vamos a ver más imágenes, y esta os la quería mostrar
de un modo especial. Mirad que a la parte izquierda nos muestran un esqueleto en la parte de la columna y sus costillas, pero que hay un punto básico que es el corazón, ¿no? ¿Y qué sucede precisamente? Mirad cómo está puesto el dibujo del corazón, allí para ilustrar que esa lucecita que está entre las costillas es el corazón. ¿Veis que hay una espiral Fibonacci, de la cual ya habíamos hablado también en estas conferencias? Y cómo el cuerpo humano encaja perfectamente su diseño con una espiral Fibonacci. Si queréis dibujar bien, trazad una espiral Fibonacci desde el corazón y os va a salir un cuerpo perfectamente diseñado en sus partes, sin desproporciones. Pero mirad también lo mismo aplicado al cerebro, a la parte que nosotros hemos estado tratando ahora aquí. Si partimos desde esa glándula pineal, que es el punto este rosado, luminoso, que está en esta imagen, esto no quiere decir que sea así, que haga esta lucecita, esta parte, al menos que con un cerebro vivo es difícil de saber, pero mirad cómo parte también la espiral Fibonacci desde este punto, y cómo a través de esta espiral que se va ampliando, ya sabéis que no es la típica espiral que decíamos de la hipnosis, que es tan circular, ¿no? Esta es elíptica, que se va abriendo. Mirad cómo van encajando los distintos puntos de lo que es ese cráneo, ese cerebro y ese cráneo, que evidentemente, entonces esto, si lo trasladamos a la nebulosa de Orión, una vez más, se corresponde. Nos damos cuenta cómo Dios trabaja. Lo hemos visto en tantos temas de puertas dimensionales, cuando hemos hablado de todos estas formas, ¿no?, en tantos medios distintos de la naturaleza y de las galaxias. ¿Por qué será? Dios hace sus cosas perfectamente. Pero hay algo que quiero destacar también, no sé si os dais cuenta, nos habla de dos corazones aquí, ¿no? El corazón del cuerpo humano que late, pero luego nos habla del asiento del alma y el corazón del cerebro. ¿Sabéis? El mundo esotérico, el mundo de la parte oculta, habla tantísimas veces de estos dos corazones distintos y de que cada uno tiene una función distinta. Pero es que la Biblia también nos habla de eso. En muchos textos no nos hace referencia al corazón y nos hace referencia a la mente, y que los dos participan de ciertas cosas conectadas plenamente. Bien, hay cosas que la ciencia no sé si logrará explicar fácilmente, pero que los textos bíblicos sí nos hablan, y que como era evidente Satanás, que sabe a la perfección cómo funcionamos, cómo nos ha diseñado Dios, pues lógicamente ha ido mostrando esos conocimientos en su lado a la gente de su bando para transmitirles una serie de conceptos que el resto de gente prácticamente hemos quedado a dos velas, en desconocimiento, pero que evidentemente reflejan un conocimiento que él podía impartir, pero además les servía para cautivar a la gente con esos conocimientos, como el del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad?, para engatusar a las personas y llevarlas a través del conocimiento embaucador a todo su terreno. Pues ahora, gracias a Dios, podemos saber dónde está la verdad y dónde está el error. Las cosas hechas por Dios, plagiadas por Satanás, que luego, por desgracia, la mayor parte del mundo creyente en Dios ha perdido muchos conceptos, pero que otros los han mantenido y les han servido para darles esos conocimientos ocultos y de conexiones con cuestiones astrales y espirituales, evidentemente del mundo satánico, pero que nosotros, sabiendo lo que hay, nos llevan al mayor conocimiento de Dios y de su voluntad, y de saber diferenciar o discernir esos planes satánicos que nos están apartando de la verdad de Dios.
¿Cómo vamos de grabación de tiempo? 1 hora y 50 minutos. Bien, vamos a detener un momento la grabación y vamos a proseguir con la temática en unos minutos. Lo que ahora vais a ver es algo que ya mostré precisamente en la conferencia 151, parte A, que la dimos el sábado. Hoy es miércoles, estamos dando la continuación, la parte B, la temática, ya que no pudimos darla en su momento, y allí hice referencia a lo mismo que vais a ver aquí, y allí dije que precisamente os quedaseis con esas imágenes, lo que había en ese Château de Ferrières, en ese castillo que hay en Francia, que pertenece a los Rothschild, ya tan famosos en estas conferencias, pero mucho más en este mundo de la economía mundial, que está haciendo las 1001, ¿no? Y mostramos cómo había una fiesta masónica en ese castillo. Y mostramos una serie de imágenes. Ya sé que lo voy a repetir aquí, pero es porque hay muchas personas que solo entran a noticias, otras muchas que solo entran a partes temáticas, y otros que lo siguen todo, gracias a Dios, y estos son los que más se enteran porque van captando una cosa y otra, y las pueden ir ligando. Pero como eso sucede, que hay personas que entran nuevas en un vídeo, y a partir de aquí se van suscribiendo a los canales de YouTube, etcétera, o a los blogs, vale la pena que lo ponga otra vez aquí. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para cambiar el sistema de grabación, y luego vamos a continuar precisamente con estas imágenes.